Bien, mis amados hermanos, el domingo pasado hablé de Job como ejemplo de paciencia. Hoy voy a hablar de Job como ejemplo de familia, para decir que la familia de Job es ejemplo para el mundo de hoy. En Job, capítulo 1, los primeros 3 versos dice: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job. Y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. Job era un hombre que tenía todo lo que cualquier persona necesita y desea para ser feliz y para tener, como ya dije, una familia ejemplar. Sin embargo, el domingo pasado mirábamos que después de tenerlo todo, vienen los sufrimientos de Job también perdiendo todo. Sin embargo, a pesar de que lo haya perdido todo, Job sigue siendo una familia ejemplar, por lo menos en 4 áreas. Lo primero en lo que veo que Job es ejemplo es espiritualmente, y es lo más importante. Esta familia es ejemplo para el día de hoy espiritualmente hablando. ¿Por qué Job es ejemplo en la parte espiritual para nuestros días? Es ejemplo por lo que él era. Pues el texto dice que este hombre era 4 características: perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Esa primera parte o esa palabra que aparece allí como perfecto, es la idea de ser gentil, de ser querido por la gente, de ser completo, terminado. Perfecto significa cumplido e íntegro. La palabra perfecto no indica alguien donde no hay pecado o alguien sin pecado. La palabra perfecto aquí, porque sabemos que la Biblia dice que todos los hombres somos pecadores. Es más, que hemos sido engendrados en pecado. De tal manera que cuando dice que Job era perfecto, no significa que Job haya sido diferente a los demás hombres. Él era en su naturaleza pecador como cualquier otro. Pero cuando habla de Job como perfecto, está hablando de un hombre íntegro que en su comportamiento no tiene por dónde ser agarrado, no tiene de qué ser acusado, porque ha llegado a un desarrollo, a una madurez ya terminado, completo, que es la idea de este texto. Es a lo que apunta el apóstol Pablo allá en Efesios capítulo 4, verso 13, cuando dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, dice, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. El propósito de Dios es que todos lleguemos allá, pues allá había llegado Job, a esa perfección donde su familia se beneficiaba, y no solamente su familia, nosotros hoy día nos beneficiamos de ese ejemplo. Pero también dice que este hombre era recto. La palabra recto significa justo, equilibrado, uno que hace justicia y que sabe hacer justicia. Alguien que es derecho, razonable. El justo es ese que no le quita nada a nadie. La riqueza que Job tenía no era el fruto de haber quitado algo, no era el fruto de haberse aprovechado de sus siervos o empleados. Era el fruto de hacer las cosas bien. Por eso estamos hablando que esta familia es ejemplo espiritualmente.
Es la familia y es la gente que el mundo de hoy necesita. Hombres y mujeres que espiritualmente sean correctos, que tengan un buen testimonio, no solamente del vecino, de las personas que están a nuestro alrededor, sino de Dios mismo. Pues es Dios el mismo que dice de Job que era perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Es interesante ver que Job no solamente era perfecto y recto, sino dice temeroso de Dios. El líder de esta familia, además de ser perfecto y recto, era temeroso. Y la palabra temeroso significa que él era reverente, respetuoso de las cosas de Dios mismo y también de las demás personas, por supuesto. Medroso, un hombre que siempre temía a Dios y que no se movía sin la voluntad de Dios. Miré, por ejemplo, en el capítulo 31 del mismo libro, los versos 13 y 14 dicen: si hubiera tenido en poco el derecho de mis siervos y de mi sierva, cuando ellos contendían conmigo, ¿qué haría yo cuando Dios se levantase? Y cuando él preguntara, ¿qué le respondería yo? Con esto, Job está diciendo que en ningún momento él faltó. En ningún momento él violó los derechos de las personas que estaban bajo su cuidado. ¿Por qué no lo hizo? Porque era un hombre temeroso de Dios. La falta de temor a Dios es la que hace que las familias hoy día vivan hundidas en la maldad, en el pecado. Es triste ver, por ejemplo, cómo la semana pasada hay un grave accidente aquí muy cerca de nuestra ciudad de Barranquilla, porque un camión con gasolina se voltea y llega la gente a saquearlo, a robarse lo que allí había. Es triste, doloroso y vergonzoso ver cómo muchas personas dicen: no, es que les toca por la pobreza. La pobreza no obliga a nadie a robar. ¿Saben qué es lo que hace que la gente robe? La falta de temor a Dios. Pero eso es muy triste, porque no solamente hay muerte y dolor, sino que 8 días después se vara un camión en la misma vía, solo que es de Barranquilla hacia Cartagena, y como sin ningún temor, sin ningún respeto ni a Dios ni a la persona que está involucrada en esta situación, llega la gente y no solamente se roban el producto, sino que dañan el vehículo sin importar el sufrimiento de este hombre. Eso es causa de una familia destrozada que no tiene temor de Dios. Esa es la sociedad que hoy en día tenemos. Y por eso, cuando miramos a Job, un hombre perfecto, recto y temeroso de Dios, se hace ejemplo para nuestras vidas. Y es necesario, mi amado hermano y amigo, que usted tome a este hombre en serio como ejemplo a seguir. El líder, además de ser estas 3 cosas, dice también el texto que era apartado del mal. El líder era apartado, eso significa era santo, separado del pecado, desterrado de lo malo. Era alguien que escapó de los hábitos pecaminosos, era alguien que estaba privado del pecado, de la maldad, separado, santo en la práctica de hacer cosas para Dios y no para el mundo. Santo porque se había separado del grupo, del común, de los demás que se aprovechaban de otros. Job no se aprovechó de nadie, ni siquiera de sus siervos, ni siquiera de sus empleados. Apreciado amigo oyente, ¿quiere usted tener una familia ejemplar? ¿Quiere usted tener una familia que le sirva al mundo?
¿Quiere tener una familia que sea halagada por las personas? ¿Quiere tener una familia que siga las pisadas de Job? Comience por tener una buena relación con Dios. Comience por ser temeroso de Dios. Comience por apartarse del mal. Muchas familias hoy en día, por mucho que luchan, por mucho que buscan el éxito, no lo van a encontrar porque lo están haciendo por la vía ilegal, por una vía incorrecta que es separados de Dios. Puede usted darse cuenta que el éxito de Job estuvo en su buena relación con Dios. Por eso he dicho que esta es una familia ejemplo en la parte espiritual, espiritualmente hablando. Y también podemos ver en el verso 5 del capítulo 1 de Job que dice: y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocausto conforme al número de todos ellos, o sea, de sus hijos. Porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrá blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Note que Job es ejemplo porque es un hombre que se preocupa por su familia. En oración todo el tiempo está orando por sus hijos. Y su petición era: por si quizá habrán pecado mis hijos. Lo que indica entonces que la familia de Job es ejemplo para el mundo de hoy, espiritualmente hablando, pero también es ejemplo para el mundo de hoy, administrativamente hablando. Esta familia es ejemplo en la administración. ¿Y qué muestra el verso 5 en cuanto a la administración? Pues nos muestra que Job es buen administrador porque administró bien la economía, administró bien la hacienda, administraba bien sus empleados, sus siervos, pero administraba bien también a sus hijos. Y eso es muy importante, y esa es la razón por la cual hoy día la sociedad está cada vez más involucrada en el mal. Va de mal en peor, porque los padres de hoy en día no saben administrar a sus hijos, no están educando hijos. La sociedad de hoy en día está preparando hijos para que sean profesionales, para que tengan plata, pero no los están preparando para que sean buenas esposas y para que sean buenos esposos, para que construyan una familia ejemplar. Y eso es triste, pero es la realidad de hoy en día. Padres educando a sus hijos de una manera incorrecta. Más que educarlos, los están formando, les están dando conocimientos, pero no los están educando para que sean respetuosos, para que respeten a Dios, para que respeten a las autoridades. Aquí podemos notar en el verso 5 la preocupación de Job y la oración por sus hijos para que Dios tuviera cuidado y misericordia de ellos por si quizá habrá pecado. A mí me llama mucho la atención porque esto indica que Job sabía que los muchachos, mientras hacían sus fiestas, no tenían un comportamiento desordenado. No era que era una fiesta para emborracharse o una fiesta para cometer orgías o cosas por el estilo. Pues si eso hubiera sido así, Job habría estado seguro que sus hijos habían pecado. Job hacía oración era por si quizá, pues él miraba el comportamiento y no se daba cuenta, no miraba nada malo, pero sin embargo por si de pronto habrían pecado. Los padres de hoy en día pueden ver a sus hijos que están haciendo las cosas mal y los apoyan. Muchas madres de familia sabían que sus hijos estaban acostumbrados a ir a robar cuando un camión se volcaba o se varaba y los apoyaban. Hoy están sufriendo porque ese hijo murió o porque ese hijo
está en un hospital. Pero ellos sabían eso y nunca lo corrigieron. En estos días alguien decía acerca de cómo los muchachos no respetan a las autoridades, cómo no respetan a la policía, y decían, si eso es con la policía, ¿cómo será con los padres? Yo decía, no señor, es al contrario. Es que no respetan a los padres, por eso no respetan a la policía. Y el problema no es de los hijos, el problema es de usted, papá, de usted, mamá, que tiene sus hijos en casa, que tiene a sus hijos pequeños, que están bajo su autoridad. Forme hombres y mujeres temerosos de Dios, administrelos con el temor de Dios, con la palabra del Señor, enséñeles valores, enséñeles principios, enséñeles a respetar a las autoridades, enséñeles a respetar lo ajeno, enséñeles a respetar a los demás, enséñeles a respetar el dolor ajeno. Y usted tendrá hombres y mujeres formados en casa que serán ejemplo para la sociedad. Job era ese hombre que respetaba a las autoridades, administraba por lo tanto bien a los hijos para que los hijos también después lo hicieran. Sabía administrar no solamente a los hijos, sabía administrar a los empleados, no era injusto con ellos. En el capítulo 31, el verso 31 y 32 leíamos, si mis siervos no decían, ¿quién no se ha saciado de su carne? Y es una pregunta, y lo dicho de otra forma, lo que Job está diciendo aquí es, mis siervos son conscientes, mis siervos dicen que ellos se han saciado de mis bienes. Es decir, los siervos de Job le servían a Job, pero se servían para ellos mismos. No eran unos esclavos que estaban sumidos en la miseria porque Job no compartía los bienes con ellos. Ellos disfrutaban y tenían todo lo necesario para ellos y para su familia, porque disfrutaban de las riquezas que tenía Job. El forastero dice, no estaba fuera la noche, o no pasaba fuera la noche, mis puertas abría al caminante. Job sabía administrar bien sus bienes, las personas, compartía con el necesitado, con el forastero, con el caminante. Sus riquezas no eran para amontonarlas y guardarlas, era para darle al que necesitaba. Y es lo que hoy en día nos falta. El hombre de hoy, las personas que tienen plata hoy, maltratan al pobre, humillan al pobre, humillan al necesitado, y por eso muchas veces hasta se hacen matar. Job no era ese tipo de personas. Tenía plata, tenía riqueza más grande que todos los orientales, dice la Biblia, pero eso lo usaba para el beneficio, para el bienestar de las demás personas. Sabía administrar la hacienda, por eso tenía tantas riquezas. 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas. Mucha plata, mucha riqueza. Muy seguramente este hombre era comerciante, muy probablemente compraba para vender, tenía toda esta cantidad de cosas y las sabía administrar muy, muy bien. Pero también sabía administrar no solamente su hacienda, no solamente a los empleados, a los siervos, sino su fortuna al usarla para el beneficio de otras personas. Administraba sin ser tacaño. El buen administrador no es el que no suelta nada. El buen administrador es el que cuida lo que tiene y usa lo que tiene para el beneficio de las personas, de la sociedad, de la misma familia. Hay personas que
piensan que son buenos administradores porque son tacaños hasta con ellos mismos, que no usan el dinero ni para el beneficio de ellos. Si no lo usan para el beneficio de ellos, mucho menos lo usarán para el beneficio de otros. Y eso no es buen administrador. El buen administrador es el que usa lo que Dios le ha dado para su propio beneficio, el de su familia y el de otras personas que lo necesitan. En Job, capítulo 31, los versos 17 al 22 dice: si comí mi bocado solo y no comió de él el huérfano, porque desde mi juventud creció conmigo como un padre, y desde el vientre de mi madre fui guía de la viuda. Si he visto que pereciera alguno sin vestido, al menesteroso sin abrigo, si no me bendijeron sus lomos, y del vellón de mis ovejas se calentaron, si alcé contra el huérfano mi mano, aunque viese que me ayudara en la puerta, mi espalda se caiga de mi hombro y el hueso de mi brazo sea quebrado. Hermanos, qué cosa tan tremenda y qué promesa, o más bien qué compromiso tan serio el que Job está diciendo aquí. Lo que Job está diciendo es: si yo soy rico porque me he aprovechado de los demás, si yo tengo plata es porque he abusado siendo injusto con el huérfano, con la viuda, con el pobre, con el necesitado, que me enferme de tal manera que mi hombro, que mi brazo se salga del puesto, que mi espalda se corra del lugar que le corresponde, de tal manera que quede enfermo, torcido, que no pueda valerme por mí mismo. Eso indica que Job efectivamente había usado sus bienes para beneficiar a otras personas. Hermano, amigo, la sociedad de hoy no está preparada para ser rica. La sociedad de hoy ha tergiversado todo y piensa que ser rico es tener plata para humillar a los demás y, como decimos vulgarmente, para mirar a los demás por encima del hombro. Hay realmente bíblicamente tres principios para tener una familia ejemplar, para tener una economía que sea agradable a Dios. Es decir, para tener prosperidad. Hay tres principios bíblicos. Uno es trabajar. Job lo hacía. Otro es ahorrar. Job lo hacía. Y el otro es dar, es ofrendar. Y Job lo hacía. Hoy dije, las familias de hoy, la sociedad de hoy no está preparada para tener economía, para tener plata. ¿Por qué? Porque la gente de hoy quiere tener plata sin trabajar. Y por eso tienen que robar. Otros que trabajan, pero no saben ahorrar. Y por eso muchas veces pasamos necesidad, y ahí me incluyo, el hecho de que muchas veces no ahorramos lo suficiente. Otros trabajan y ahorran, pero no dan, no ofrendan, no ayudan. Y eso hace que la gente de hoy no esté preparada para ser próspero, no esté preparada para tener plata, para tener riqueza. Y es más, la gente que algo tiene, la gente que está un poco acomodada económicamente, pudiéramos decir, piensan que los que no tienen plata es porque tal vez son demasiado miserables, o porque tal vez viven una vida muy difícil, una vida en una pobreza absoluta, sin darse cuenta que la plata no lo es todo, que la familia ejemplar no es ejemplar por tener plata, sino por tener principios, por disfrutar lo que tiene. Y ese es Job. Por eso lo he colocado como ejemplo,
porque lo que quiero poner de Job como ejemplo no es que tuviera plata. Hoy día hay muchas personas con plata. Lo que quiero poner a Job como ejemplo para el día de hoy es porque además de tener plata, ya dije que era ejemplo en la administración, o sea, sabía administrar, lo cual muchas personas hoy en día no lo saben hacer. Leía una ilustración de un hombre que quería mostrarle a su hijo lo pobre que era la gente en ciertos lugares. El hombre era muy acaudalado y quería mostrarle a su hijo, mire cuánta miseria pasa en otras personas. Así que se lo llevó para el campo, para que pasara unos días en el campo y viera lo pobre que era la gente en el campo. Al regresar del paseo, el padre le preguntó a su hijo, ¿viste qué tan pobre puede llegar a ser la gente? Y el joven dijo, sí, me di cuenta. Y el papá le dice al muchacho, le pregunta, ¿y qué aprendiste? El muchacho dice, bueno papá, vi que nosotros tenemos un perro en casa y ellos tienen 4. Vi que nosotros tenemos una piscina que llega de una parte del solar al otro, pero ellos tienen un arroyo que no tiene fin. Vi que nosotros tenemos unas lámparas importadas en la casa, ellos tienen la luna y las estrellas para disfrutarlas. Vi que nosotros tenemos un patio que no llega sino hasta la mitad del solar de la casa. El de ellos tiene un horizonte completo. Además, dice el joven, ellos tienen tiempo para practicar, para convivir en familia, para hablar. Tú y mi mamá, todo el tiempo trabajan los dos y no tienen casi tiempo. Yo casi nunca los puedo ni ver. Al terminar el relato, el niño, su papá estaba mudo, no encontraba qué decir, pero el chico agregó, gracias papá por enseñarme cuán ricos podemos llegar a ser. Familia, usted que me está escuchando, padre de familia, madre de familia, jovencito, usted que me está escuchando, yo no sé cómo sea su familia, pero déjeme decirle, lo importante no es trabajar y acumular riqueza, lo importante es saber administrar las riquezas. Porque muchas familias hoy en día preocupados por llegar a ser ricos, no tienen tiempo para su familia y personas como esta ilustración, como este niño, están viviendo solos porque la plata se está robando el tiempo que usted puede invertirle a sus hijos y hacer una familia ejemplar. Job era familia porque espiritualmente tenía una buena relación con Dios. Job es una familia ejemplar porque tenía una buena administración de lo que Dios le había dado. Y en tercer lugar, esta familia es ejemplo o es ejemplar en la comunión entre ellos, como familia. La familia tenía tiempo para estar juntos, para compartir, lo cual hoy en día no tienen las familias. Las familias de hoy están muy dedicadas a lo material, muy dedicadas al profesionalismo. Hoy en día hay una sed por ser profesionales y no se acaba allí, sino que la gente tiene un título y quiere conseguir otro y otro y otro y pasan la vida estudiando, adquiriendo títulos, sin olvidárseles que el mejor título que pueden adquirir es el de ser buenos esposos, buenos padres, buenos líderes en la familia. Este hombre, Job, era ejemplo. Es ejemplo y seguirá siendo ejemplo de la comunión familiar, lo cual, repito, hoy falta mucho. En el verso 4
del capítulo 1 se nos muestra que ellos tenían una buena relación entre hermanos. Pues dice que cada uno hacía una fiesta, hacía un banquete en su día. Muy probablemente, ahí no dice que era el día del cumpleaños, pero muy probablemente la idea de cada uno en su día es la idea de cada uno en el cumpleaños. Es decir, los cumpleaños de ellos no se pasaban por alto. Ellos estaban pendientes y hacían una fiesta. Pero ¿sabe qué es lo que bien interesante allí? Que en esa reunión era para estar juntos los hermanos varones, que eran 7, sus hermanas, que eran 3, y muy seguro, aunque el texto no dice, sus padres estaban allí. Pues ya dije hace un ratico que no eran unas fiestas desordenadas para cometer cuanto desorden había, sino que eran fiestas sanas para convivir, para compartir. Por eso el papá no sabía, nunca veía en ellos algo malo, sino que lo que él hacía era orar por si quizás, pues no sabía en su corazón qué habían pensado, qué habían sentido, qué había hecho. Pero no era una fiesta donde a simple vista se viera el desorden o el pecado de sus hijos. Era una fiesta para estar en familia, para compartir. Hermanos, hoy día entendemos que no nos podemos reunir lamentablemente, que ni siquiera podemos acercarnos muchas veces a nuestros hijos o a nuestros padres, porque la orden, la ley y el mismo peligro nos dice tenemos que estar en casa. Felicito a las familias que antes de la pandemia se reunían para compartir y a los que hoy lo pueden hacer, no físicamente, por supuesto, no podemos físicamente, pero hay una familia que he tenido la oportunidad de compartir la palabra de Dios con ellos en estos días de pandemia ya en 2 veces. Es una familia que en su mayoría está en Saravena, Arauca y Villavicencio. Pero la semana pasada compartía con ellos y había más de 10 cámaras, de 10 celulares conectados allí, y incluso en una de esas casas había más de 10 personas en una sola casa. Pero qué bonito ver a la familia reunida. Todas las semanas se reúnen para orar y buscan un pastor para que comparta la palabra de Dios. Una familia unida. Qué bendición, hermanos. Eso necesita el mundo de hoy. Esa era la familia de Job. Siempre se reunían. En aquel entonces había muchas fiestas y ellos organizaban, para no estar tampoco pues todos los días en fiesta, pero organizaban sus propias fiestas para compartir, para estar en comunión, para disfrutar de la familia. Eso es lo que hoy en día se necesita. Familias que mantengan su relación, su comunión. Es triste ver que hoy día hay muchos hogares donde los problemas se incrementaron al estar juntos porque la familia de hoy no sabe estar junta. La familia de hoy lo único que sabe es trabajar todo el día, lo único que saben es tener una profesión, un empleo y unos hijos para que otra persona los críe. Y por eso el mundo de hoy va cada vez más de mal en peor. Ellos, esta familia, entonces tenían una buena relación con sus padres, con sus hermanos varones, pero también con las mujeres, porque todos se reunían ahí. Era una buena relación entre padres e hijos y hermanos. Ellos tenían, sobre todo, una buena relación con Dios. Y eso es lo más importante. Mateo 6 dice que debemos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Lo triste es que hoy en día las familias, así como no saben tener riqueza, tampoco saben tener comunión, armonía. El mundo hoy en día se ha vuelto egoísta, los seres humanos son egoístas y cada quien vive para sí mismo y a su manera. Y aún es triste, pero es real que hasta los animales hoy día, muchos nos dan ejemplo de unidad. Escuchaba una ilustración de un hombre caminante
que le gustaba salir y en Alemania se dio cuenta un cierto lugar donde se hospedó con mucha admiración. Observa que el dueño de casa un día por la mañana sacó un tazón, una taza grande, una vasija y allí echó comida e hizo un silbo especial, y al sonar ese silbato él observa cómo llega un perro, llega un gato, llega un cuervo y llega una rata, los cuatro a comer del mismo lugar. Y él admirado observaba eso, y los cuatro animales comieron sin molestarse el uno al otro en la misma taza, en el mismo lugar. Y luego de comer, de saciarse, de llenarse, se abrieron, cada uno se echó a descansar. El cuervo comenzó a volar tranquilo, pero ninguno se molestó. Mientras este hombre analizaba y decía: si un cuervo, un perro, una rata pueden comer juntos, pueden estar juntos sin molestarse, sin hacerse daño, cuando el gato caza tanto a los ratones, cuando el perro puede tratar de cazar a un cuervo, y sin embargo ellos juntos comen sin hacerse daño, ¿por qué los seres humanos no podemos vivir en paz? Peor aún, ¿por qué las familias no pueden vivir en paz? Amigo que me escuche, yo no sé qué problemas usted tenga con sus hijos, tampoco sé qué problemas tenga con su esposa. Esposa, yo no sé qué problemas tenga usted con su esposo, pero déjeme decirle, si un hombre es capaz de adiestrar animales para que coman juntos y no se molesten, Dios es mucho más poderoso para adiestrarlo a usted y que aprenda a vivir con su esposa, con su esposo y con sus hijos en paz, en tranquilidad. Y eso es lo que le falta al mundo, a la sociedad de hoy en día. Y por eso Job nos es ejemplo. Esta familia de Job nos es ejemplo en lo espiritual, en lo administrativo, en la comunión, y por último, esta familia es ejemplo en el liderazgo. Job es un líder ejemplo por su espiritualidad. Si usted quiere ser ejemplo para liderar, ser un buen líder, usted necesita buscar a Dios, conocer a Dios. Eso es lo más importante. El liderazgo de Job, su vida espiritual, su relación con Dios, la describe el libro de Job muy bien en el verso 1 que ya leíamos. Job era perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Pero lo describe de la misma manera Dios mismo en el verso 8 del mismo capítulo, donde también dice que Job era perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y lo corrobora o confirma el mismo libro en el capítulo 2, el verso 3, donde también dice que Job era perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Yo creo, hermanos, que esto es más que suficiente para entender el tipo de líder que era Job y el cual Dios quiere que usted llegue a ser. Para eso usted necesita ser ejemplo espiritualmente, tener una buena relación con Dios. Y es hora de que comience, amado hermano, amigo. Hoy usted puede comenzar a ser un mejor padre, a ser un mejor esposo, pero lo más importante, a ser un buen hijo de Dios. Tu relación con Dios cambiará cuando comiences a buscarle en oración, en lectura de la palabra de Dios, y también entonces cambiará tu relación con la familia. Pues recuerde que estoy diciendo que esta familia es ejemplo en el liderazgo. Job es un líder ejemplo por su constancia, es decir, por la capacidad y frecuencia con la que hacía las cosas. Recuerde que el texto nos dice, el verso 5,
del capítulo 1, nos dice que de esta manera hacía todos los días. ¿De cuál manera? De la manera que nos dice el texto, que él oraba, que él intercedía por sus hijos, por si quizá sus hijos habrían pecado. Esta manera es la capacidad de constancia que Job tenía. No se cansaba de orar por sus hijos. Amado hermano, ¿qué tanto ora usted por sus hijos? ¿Cada cuánto ora por ellos? Es que ya mis hijos no están bajo mi techo, no están bajo mi responsabilidad. Job tenía todos sus hijos fuera de casa, cada uno tenía sus propias casas, pero aún Job seguía orando e intercediendo por ellos todos los días. De esta manera lo hacía todos los días. ¿Cada cuánto usted lo está haciendo? Es necesario, hombres y mujeres temerosos de Dios, que dediquen tiempo hoy día orando al Señor por su familia, para que su familia conozca a Dios, para que su familia sea buenos esposos, buenas esposas. Preocúpese por formar personas para que sean hombres y mujeres que respeten a Dios, que respeten las autoridades, que respeten la familia, que hagan sociedad, que aprendan a vivir en comunión, que aprendan a vivir en armonía. Los líderes de hoy, espirituales, estamos cada vez más motivando a los hermanos eso, enseñando a la iglesia el liderazgo. Pero los líderes a nivel social, y aún en muchos hermanos de las iglesias, se les ha olvidado la tarea, la responsabilidad de ser buenos líderes y de liderar a la familia con el temor a Dios, con el respeto, con la palabra de Dios. ¿En qué es ejemplo su familia en lo espiritual? Job lo era en lo espiritual. En lo administrativo, Job era ejemplo también en la administración. En la comunión, Job también era ejemplo en su comunión en relación con la familia. O en el liderazgo, Job también fue ejemplo. ¿Es usted ejemplo en alguna de esas áreas? ¿En dos o tres? ¿O en ninguna de ellas? Le dejo la tarea, mi amado hermano, amigo, de evaluar su familia, de evaluar su hogar y enmendar los errores que hasta el momento haya cometido. Si usted quiere tener una familia feliz, los miembros de esa familia, los miembros de su familia deben haber sido formados con valores, con principios, que aprendan como Job a ser hombres temerosos de Dios, reverentes, respetuosos, para que lleguen a ser perfectos, para que lleguen a ser completos, para que lleguen a ser santos. Y entonces habrá una familia santa, separada del pecado, y habrá una sociedad mejor que la que hoy en día tenemos. Pero comience usted, amado oyente, y el Señor le dé gracia para que usted sea un hombre, una mujer, que comience a darle una vuelta a lo que hoy se está viviendo. Una familia destrozada, desordenada, falta de valores y principios, pero usted y yo necesitamos volver a la palabra de Dios. Volvamos los ojos a las Sagradas Escrituras y sigamos el ejemplo de Job. Dios les guarde, mis amados hermanos, e use este mensaje para su edificación. Vamos a orar. Gracias, Padre eterno, por tu palabra. Gracias por usarla para nuestra edificación. Gracias por cada persona que está escuchando este mensaje. Aplica tu palabra en sus corazones y úsala para bendición en Cristo Jesús. Amén. Un abrazo a todos.